Saludamos a toda la gente que está al pendiente de todas estas transmisiones a través de nuestro portal www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos puedes ver en vivo y directo. Gracias también a la gente que nos ve en YouTube. Nuestro canal de YouTube lo ubicas como RCR750, RCR750 en YouTube. Allí nos puedes buscar también. Y no solo vas a conseguir todos los episodios de Y Así Nos Va, sino los de toda la programación de la estación. Bien, ¿qué hace Neomar solo en Y Así Nos Va? Bueno, porque el señor Daniel está viajando, está cumpliendo un compromiso y no va a llegar el día de hoy, se le complicó la agenda y bueno, me dejó el bacalao solo, no, mentira, mentira. Daniel me dejó aquí encargándome de las maniobras el día de hoy, las maniobras de paz, nunca de guerra, Y Así Nos Va. Fíjense, mañana probablemente esté de vuelta Daniel. El caso es que a esta altura en la que se desarrollan los acontecimientos, donde increíblemente, bueno, no increíblemente, es lo natural en estos casos, pero donde quizá para quienes no habíamos previsto que iba a arrancar tan rápido una guerra y menos de la forma como arrancó con la invasión de Rusia a Ucrania, toda la agenda informativa mundial, y no estoy hablando de Maduro, no estoy hablando de Guaidó, no estoy hablando solamente que si de Pedro Castillo en el Perú, no estoy hablando de, pongan ustedes, de los Castro en Cuba o de Daniel Ortega y su nuevo periodo de gobierno en Nicaragua. Toda la agenda informativa del mundo está volcada absolutamente al asunto ucraniano. ¿Y cómo no hacerlo? Es complicado. Pero el caso es que la circunstancia de la invasión anunciada por Putin hace ya casi una semana, creo que hoy en la madrugada cumplimos la primera semana o mañana, de jueves para viernes me parece que fue, si no fue de miércoles para jueves, estaríamos cumpliendo la primera semana del conflicto, pues ha sido secuestrada la agenda informativa por el tema Ucrania-Rusia. Y cuando ya se van a cumplir 7 días, o se cumplen hoy en la madrugada, estoy por ahí con esa duda, ¿no? De el conflicto, de la invasión de Rusia a Ucrania, pues hay que hacer unos balances, hay que hacer un conteo de cosas, hay que ver cómo ha avanzado el proceso. Y déjenme decirles que las primeras previsiones que tenía el mundo civilizado, que tenía Occidente, que tenían las agencias de información de los Estados Unidos, decían que Ucrania no iba a aguantar más de 48 a 96 horas, que esa era la ventana de oportunidad que le daban al gobierno ucraniano para aguantar la embestida del Kremlin, la embestida ordenada por Vladimir Putin hacia territorio ucraniano. Pues ya han transcurrido esas más de 96 horas y la cosa parece que se enrolla, no solamente para Putin, se enrolla también para Ucrania, se enrolla para el mundo, se enrolla para los organismos internacionales, se enrolla para los Estados Unidos, se enrolla para la Unión Europea. Y no sabemos realmente a esta altura, salvo los reportes, por ejemplo, que uno pueda seguir en los medios ucranianos. Hay por ahí y bueno, y aquí hay que tener en cuenta que aquel famoso dicho de que en la guerra lo primero que muere es la verdad, y eso va de lado y lado, o sea, eso va tanto de la prensa ucraniana como de la prensa rusa, que está repleta de fake news, pero hasta la coronilla. Más allá de que uno siga esos reportes o en la prensa rusa o en la prensa ucraniana, y cada una va a contar obviamente su historia, el balance es complicado. Por ejemplo, una cifra que sí está confirmada, entiendo yo, al día de hoy, es que han asesinado al menos 2.000 ucranianos en esta primera semana de conflicto. Eso es lo que se ha dicho el día de hoy. Entiendo que es una cifra más o menos oficial y yo aquí lamentablemente tengo que lidiar con ese término más o menos por eso mismo de que en la guerra uno no sabe completamente lo que está ocurriendo. Por eso me da hasta cierto punto, no risa, pero me da cosa con la gente que tuitea que va haciendo como el minuto a minuto de la guerra y entonces, bueno, que las tropas de Putin entraron por la segunda ciudad más importante de Ucrania, la que es más importante después de Kiev, cuyo nombre no puedo ni pronunciar porque no me atrevo a eso. Y entonces, bueno, están confrontando en tal localización. No lo sabes realmente, no lo sabes. Pero bueno, es la herencia que nos ha dejado, pues quizá la guerra del Golfo,
que nos han dejado aquellas guerras de principios de los 90 que fueron televisadas y que imponían además el relato minuto a minuto como pues la necesidad de las audiencias cuando se produce un enfrentamiento bélico de estas características. Entonces, ahora en una época en la que está más mediatizado el mundo, donde, bueno, ya Twitter reventó o sea, con la llegada de Twitter se acabó, no diría yo la necesidad, pero se acabó la modalidad de narrar la guerra por televisión, porque pues narrar la guerra por televisión tiene unos costes y narrar la guerra por televisión tiene que resolver siempre el problema de la imagen, del video, pues ni siquiera es la fotografía, la imagen, entonces, y los enlaces, o sea, hay una complicación técnica que media en todo eso. En cambio, con Twitter, pues tú tienes 5 cuentas que más o menos den información, y entonces en Twitter tú ves los videos, ves las fotografías y bueno, y hay tanta amplitud, tanto abanico de informaciones que pues tú te pierdes en ese océano y allí pues está el verdadero minuto a minuto. Entonces, lo que se impone en nuestro tiempo es ese relato minuto a minuto, pero ese relato minuto a minuto, justamente hablando de Twitter y hablando de cuentas, que hay muchísimas, pues se presta o es terreno fértil también para el tema de la desinformación, para el fake news y para la exageración, el amarillismo en algunos casos. Pero bueno, creo que esa es una cifra bastante complicada, la de que haya 2.000 muertos del lado ucraniano al día de hoy. Por ejemplo, yo leí ayer que un convoy de no sé cuántos, no sé cuántas unidades rusas había sido arrasado por un bombardeo sorpresa de los ucranianos. Entonces, bueno, esa información estuve tratando de verificarla porque me llamó poderosamente la atención anoche. Durante un gran rato, un gran espacio de tiempo, no logré verificarla. Se hablaba de que habían perecido en ese ataque ucraniano, en esa respuesta ucraniana, habían perecido cerca de 800 rusos, pero son cosas que van quedando en el aire. Hasta el momento la guerra es con todo, es sangrienta, pero bueno, hay gente que puede pensar también que si Putin no ha logrado tomar Kiev o Putin no ha logrado todos los objetivos que se ha planteado con respecto a la toma de Ucrania, es porque no ha podido. Y realmente no sé si es que no ha podido o no ha querido. Fíjense en todo caso que lo que hace mucho Putin a esta altura, o hace a esta altura no, desde que comenzó el conflicto, es que Putin supuestamente quiere negociar con un sector ucraniano y habla con nombre y apellido, dice las Fuerzas Armadas, el ejército, denle un golpe a Zelensky y bueno, yo me entenderé con ustedes. No sé realmente si eso sea posible. Yo no quiero ponerme a lanzar hipótesis acá de si los ucranianos, el sistema político ucraniano está en vilo y Zelensky está guindando como un mango y la Fuerza Armada lo va a deponer. Por toda la proyección que se ha hecho mediáticamente, no pareciese que eso va a ser así. La imagen que ha dado Zelensky, que además, bueno, y esto es lo que sea su principal crítica, es su principal fortaleza, que es un hombre hecho para la puesta en escena, que es un hombre hecho para la cámara, es un hombre hecho para proyectar una imagen. Y es porque el hombre viene del mundo dramático. Entiendo que Zelensky tiene una carrera como actor dentro de Ucrania. Además, creo que incluso incursionó en la actuación cómica en algún momento. Dicen, bueno, la gran crítica que le han hecho los antiucranianos en este caso, bueno, ese tipo está actuando y esa es la mejor parodia de su vida, la que está haciendo, tirándoselas de valiente y diciendo que va a resistir. Bueno, no lo sé. El caso es que la imagen que ha proyectado, y por eso es que ganar la guerra en los medios de comunicación también es importante, es de un tipo que se ha quedado en medio de los primeros días, que fue el asedio más fuerte a Kiev, que se quedó supuestamente en Kiev, que no ha sacado a su familia de Kiev, o de Ucrania, mejor dicho, que incluso se da el lujo de echarle atrás una propuesta al gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, y decirle, mira, yo no me voy a ir, yo no quiero que me des asilo en los Estados Unidos o en un país seguro de Europa, de la Unión Europea, sino que lo que quiero es que más bien me des munición para yo poder aguantar esta embestida. Cuando el tipo de esa declaración, bueno, se pone por aquí arriba. Y ojo, yo no estoy haciendo una valoración emotiva del personaje. Yo no conozco la trayectoria de Zelensky, yo no conozco los guiños ideológicos de Zelensky. Quien entiendo es, o encabeza, un movimiento político que es un movimiento político ideológicamente indefinido, donde no se sabe si el tipo es de izquierda, es de derecha, es como de esos partidos que, bueno, que incluso existen mucho en Venezuela, que son lo que llaman partidos atrapatodos.
no hay una correspondencia inmediata de Zelensky con un repertorio ideológico. Lo que se dice en todo caso es que, bueno, que quienes acusan, por ejemplo, todo este tema del globalismo y de la influencia de los organismos multilaterales dentro de determinados gobiernos, de las soberanías nacionales, es que él está más bien cargado hacia ese lado, hacia el lado globalista, o sea, hacia el lado de las disposiciones de la ONU, las agendas de la ONU, de las disposiciones de la OTAN, de las agendas de la OTAN. Hay una repetición en estos días del discurso de Zelensky de que le dejen entrar como miembro pleno en la OTAN, por ejemplo, de que le den derechos plenos en la Unión Europea, donde no los tiene. Creo que Ucrania no es miembro pleno de la Unión Europea. O sea, hay una voluntad de Zelensky ganada hacia el europeísmo. Y entonces hay mucha gente que empieza con... A mí me parece, me lo perdonan, pero a mí me parece bastante estúpido, y yo sé que esto va a generar críticas, que esta gente que ve el mundo en blanco y negro, que después de que la confrontación era izquierdas y derechas, ha pasado la confrontación, como en efecto es en parte así, pero que eso no explica todo el mundo, de que Zelensky es un globalista y entonces Putin tiene razón. Miren, a mí me perdonan, pero si a mí me ponen un Zelensky por delante de lo que yo he conocido de Zelensky hasta ahorita, independientemente de que el tal Putin sea una expresión soberanista o sea un tipo que defiende los valores de las naciones, en este caso de la madre Rusia, que es lo que él dice enarbolar, y me ponen a un Zelensky, repito, por delante, yo me quedo con Zelensky 1000 veces, porque por lo menos Zelensky hay manera de sacarlo a través de elecciones dentro de 2 o 3 años. Creo que menos, porque creo que el gobierno de él ya ha avanzado en el tiempo, no sé cuánto dura el periodo de gobierno en Ucrania, pero Putin es un autócrata, y Putin es un corrupto, y Putin es un delincuente, y además Putin es un aliado del chavismo y es un aliado del Foro de Sao Paulo. Entonces, cuando a mí me lo plantean así, yo digo, esta gente que es tan estúpida de apoyar a Putin, porque supuestamente Putin está en contra del globalismo y Putin es la expresión europea más pura de la lucha contra el desdibujamiento de las fronteras nacionales y de la incursión del llamado gobierno mundial dentro de esas agendas, pues yo creo que esa gente está pelando el tiro, porque a Zelensky por lo menos se le puede quitar a través de elecciones, y Zelensky ha ganado unas elecciones para estar donde está. Y Ucrania creo que es un sistema democrático, independientemente de los visos ideológicos que pueda tener su gobernante. Rusia no es en modo alguno una democracia, y además Rusia apoya autocracias, por ejemplo, como la que está azotando a mi país, Venezuela. Entonces, volviendo al tema de cuál es el estatus de la guerra, que creo que lo podemos seguir desarrollando luego del corte, creo que hay una gran franja o un gran espacio vacío sobre por qué Putin no ha logrado su objetivo de deponer a Zelensky a esta altura. Lo que sí hay que decir es que Zelensky ha logrado aguantar más de lo que podía pensar la comunidad internacional que iba a aguantar, repito lo de Estados Unidos y las proyecciones, 48 a 96 horas. Zelensky ha logrado construir un relato, vamos a decirlo hasta de algún modo o de algún punto de vista hasta heroico, donde bien o mal el tipo se ha convertido en una estrella pop, y así lo reflejan las redes sociales. Y lo digo, o sea, sin visos ni de admiración ni de animadversión, repito, es lo que estoy observando. Y ha ganado un poco la batalla de la opinión pública. La ha ganado al punto de que el aparato de propaganda ruso ha sido vetado en muchos países, y me refiero con aparato de propaganda ruso a, por ejemplo, lo que hace Russian Today, RT, lo que hace Sputnik, lo que hacen algunos comunicadores supuestamente independientes, pero que son replicadores de los fake news rusos, que han sido vetados de Twitter, de Facebook, de todas estas redes sociales, porque se sabe que lo que están es pues replicando el discurso del Kremlin, de Vladimir Putin. Entonces creo que se les ha crecido el hombre. Yo particularmente, y con esto me despido por este segmento y vamos a ir al corte comercial, yo particularmente creo que más allá del entusiasmo, Zelensky la tiene muy difícil, y eventualmente creo que lo que va a pasar es que lamentablemente Putin va a triunfar en sus objetivos. O sea, esto es una guerra que ya se asoma como una guerra de desgaste, y lamentablemente en medio de esa guerra de desgaste yo creo que Ucrania no tiene cómo hacerle frente a una intensificación o una elevación de la intensidad de los ataques rusos. Pero vamos a ir al corte comercial y venimos con más de, bueno, el tema que nos ocupa en este momento, la guerra en Ucrania. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va
con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y fíjense, les decía que ya la guerra en Rusia se asoma como una guerra yo llamaría de desgaste. No estoy citando a ningún autor, ni estoy sacando ninguna teoría, nada de eso. O sea, ninguna guerra de desgaste porque ya esa guerra no se resolvió en 4 días. Se supone, o lo que uno ve, es que la guerra va a tomar tiempo porque, de hecho, ya el lunes se ha producido el primer intento de acercar las dos posiciones. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, pero bueno, para no entrar en detalles, la posición de Rusia, que básicamente invadió Ucrania, y la posición de Ucrania, que fue agredida por Rusia. Hubo una reunión entre emisarios de Zelensky y de Putin. No fue revelado el sitio, o al menos yo no sé dónde se produjo la reunión, pero en esa primera ronda de negociaciones no hubo ningún resultado. De hecho, ¿cuál es el único outcome, como dicen los gringos, que ha salido de esa reunión? Pues que se ha dicho después del lunes que va a haber una segunda ronda de negociaciones a ver si se llega a algo. ¿Qué es lo interesante? De esa convocatoria a la segunda ronda de reuniones, de negociaciones, no hay ninguna fecha. O sea, no se dijo el martes, por ejemplo, nos reunimos el lunes, el viernes volvemos a hablar a final de semana. No han dicho cuándo se van a volver a reunir. No hay una agenda. No hay planteamientos, al menos que se conozcan públicamente. No se sabe cuál es o sea, si no hay planteamientos, ni siquiera sabemos a qué aspira totalmente Putin, no sabemos a qué aspira totalmente Zelensky, aunque lo podemos suponer. Lo que uno ve que está confrontado en el caso de ambos sectores es, por el lado de Zelensky, la aspiración a poder entrar como miembro pleno de la OTAN, la aspiración a entrar de lleno en Europa vía Unión Europea, y por el lado de Putin, la aspiración de que Ucrania haga totalmente lo contrario a lo que está proponiendo Zelensky, porque dice Rusia que si Zelensky entra de lleno en la OTAN, pues va a tener las armas nucleares y va a tener la posibilidad de fuego de la OTAN en la puerta de su casa por la frontera, pues, y por todo lo que representa esa porosa franja en la que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, luce de entrada bastante difícil que esta gente vaya a conciliar una posición porque Putin lo que quiere es no me pongas a Ucrania en la OTAN. De hecho, Putin se ha ido como en una huida hacia adelante porque la semana pasada amenazó no solamente Ucrania, que ya la invadió, sino que amenazó a Finlandia y a Suecia, diciéndoles que si ellos persistían, porque entiendo que también está la intención de Suecia y de Finlandia de adscribirse al tema de la OTAN, si ellos persistían en esa intención, pues iba Putin a tomar, y esas fueron las palabras de una vocera del gobierno ruso, iba a tomar opciones o iba a valorar operaciones militares y políticas también en Finlandia y en Suecia. Es decir, el conflicto, amigos míos, ahora es que comienza. Lo que parecía un león dormido, lo que parecía una
una cosa de amenazas y amenazas 20 años, durante estos 20 años, que tienen más de 20 años que tiene gobernando Putin, pues ahora se ha convertido en una certidumbre, y es que Putin está decidido a echar adelante pues yo no diría su actividad expansionista, porque no me queda muy claro si al final de cuentas lo que está haciendo Putin es mera expansión o es labor de contención a la expansión de la OTAN. Sin embargo, yo no puedo decir que está conteniendo la expansión de la OTAN sin decir que está vulnerando la libertad, la soberanía, en este caso que también tiene Ucrania para decidir su destino. Y si Ucrania decide que lo más ventajoso para su pueblo es unirse a la OTAN, pues ¿quién es Putin para decirle que no lo haga? Bueno, y la gente de Rusia va a decir, sí, pero es que apenas lo haga va a estar amenazando a Rusia. Bueno, esa es la guerra de argumentos que hay ahorita. ¿Y quién soy yo para decir que Finlandia o Suecia no son quienes para decidir si se adscriben o no plenamente a la OTAN y si se ponen bajo su paraguas? ¿Quién es Putin para decir que eso no debe ser así? Entonces, ese es el enfrentamiento que hay ahorita, esa es la situación que hay ahorita. Ayer incluso fíjense lo importante que es la comunicación, que un importante medio de comunicación, creo que fue en el propio Kiev, fue bombardeado en casi que horas ya de la tarde-noche. Allí murieron 5 ucranianos, el edificio lo bombardearon horriblemente. Bueno, y de bombardeo se ha visto cualquier cantidad de cosas en estos días, y han bombardeado guarderías, centros educativos. Por ahí hay un reporte que leía yo ayer que habla de ya por lo menos 10 niños muertos. Yo creo que se queda corta la cifra. Las cosas que uno ha visto, aquí hablan de cosas peores. El tema de controlar la comunicación al punto de que en la avanzada de las tropas rusas se logró, esto lo decía el New York Post, que a veces tiene aciertos y a veces tiene desaciertos, ¿no? Pero el New York Post sacaba una imagen donde presuntamente, incluso para controlar el tema de las pérdidas dentro de las filas rusas, los rusos tenían unos crematorios móviles en los que soldados que iba cayendo de las filas rusas y que, bueno, si quedaban compañeros en pie, lo iban echando de una vez al horno y lo quemaban, lo incineraban para que no quedaran rastros, pues, de que se habían producido bajas rusas y eso no produjese un efecto comunicacional en el que se viesen las debilidades de Rusia, ¿no? O sea, los horrores de la guerra, pero completos, sin anestesia, los estamos viviendo. Yo nunca pensé que nosotros íbamos a vivir esto. Si lo pensé, no pensé que iba a ser de esta forma. O sea, yo realmente era de las personas, claro que no soy un estudioso del tema de las relaciones internacionales rusas, ni de las relaciones internacionales menos ucranianas, pero jamás pensé que esto se iba a presentar de esta manera, que la escalada se iba a dar de esta forma. Y bueno, con esa poderosa imagen además que se tuvo cuando, a la par de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, está el delegado ruso y están los otros delegados de los otros países que tienen voto en el Consejo de Seguridad y están allí discutiendo, y se divide la pantalla, y en el otro lado de la pantalla, más allá de esa votación que supuestamente era para discutir la paz del mundo, o por lo menos de Europa del Este, sale Putin desde su despacho con 3 teléfonos de este lado, la bandera de Rusia de este lado, una computadora, creo, ahí encima del escritorio, y el tipo diciendo: he ordenado una operación militar, o sea, haciéndolo unilateralmente, pues, y pasándose por el arco del triunfo cualquier cantidad de tratados, cualquier cantidad de cosas, y pasándose sobre todo por el arco del triunfo a la ONU y al Consejo de Seguridad. O sea, para mí ese es el signo descriptivo de los tiempos, y es que justamente ya la ONU, el Consejo de Seguridad se han convertido en un chiste. Y la manera como arrancó esta guerra es lo que termina dando la idea de esto, ¿no? Además, anoche, hoy hay una información. La ONU hoy hace una votación, entonces, para rechazar lo que se ha ido produciendo a partir de la invasión rusa a Ucrania. Entiendo que la votación, aquí están los números, tuvo el apoyo, la resolución que termina sacando la ONU para condenar la invasión a Ucrania, 141 países de los 193 miembros. Venezuela no votó a favor, por cierto, no creo que se abstuvo. Sí, abstención aquí dice, del régimen venezolano. La resolución tuvo 5 votos en contra, los demás son abstenciones. ¿Quiénes dieron los votos en contra? Rusia,
Bielorrusia, Siria, puro niño Jesús, Corea del Norte y Eritrea, puro niño Jesús. Ni China, China se abstuvo, China no hizo el aguaje. Bueno, han pasado demasiadas cosas también en esta semana con respecto a Joe Biden y el papel de Estados Unidos en la guerra. Biden ha sido muy criticado por el tema de, pues, que desde el primer momento ha dejado en claro que él no va a mandar tropas a Europa del Este, que lo más que va a hacer Estados Unidos es acompañar las políticas de la OTAN y las políticas de la OTAN es enviar refuerzos, enviar prevención, o sea, enviar a tropas, pero creo que a Alemania fue el destino que leí en alguno de estos últimos casos que estaban enviando para tener allí un asentamiento, digamos, un por si acaso. Pero ayer en el Estado de la Unión, el famoso discurso que dan los presidentes de los Estados Unidos, que algo así como la rendición de cuentas, hemos hecho esto, no hemos hecho esto, bueno, lo que no han hecho nunca lo dicen, sino estamos haciendo esto. Biden ha ratificado que no van a enviar tropas a los estados, a Ucrania, que lo que van a seguir es en la política de apoyo con el envío de armas, el envío de ayuda humanitaria. ¿Le suena parecido? ¿Le suena conocido? Y eventualmente el apoyo a las políticas de la OTAN, que son estas labores más de contención, de prevención, que otra cosa, más que de actividad ofensiva. Entonces, en esta altura, y bueno, vamos a ir al corte comercial, abundo un poco lo del Estado de la Unión y Biden luego del corte comercial, siguen las cosas en Ucrania. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, una precisión que es importante, la leo en el chat y en efecto es así, porque a veces los medios no dan el detalle. Y es que la votación habría quedado así: 141 países a favor de la resolución de condena a la invasión a Ucrania, 5 apenas en contra, que son los que les mencioné, 34 se abstienen y 11 no votan. Entre los que no votan es que está Venezuela. Y dice, pero ¿por qué Venezuela no vota? Venezuela no vota porque no deja de votar porque quiere hacerse la loca, quiere hacerse la pendeja con el conflicto de Ucrania. De hecho, una de las cosas, y esto tienen que enmarcarlo en un cuadro que más se resaltaba en el día de ayer en las agencias internacionales de noticias, tenía que ver con la llamada telefónica que hizo Nicolás Madurovsky a el gobierno ruso. Y Nicolás Madurovsky ayer dejó en claro que él está resteado, así, esa fue la palabra, con Putin. Dijo, Venezuela está con Putin, fue la frase. Y más o menos le ha dejado pues en claro, o la posición de Maduro incluso se ha ido más lejos de lo que la posición de muchos países del Foro de Sao Paulo, los que están adscritos a la izquierda continental, han asomado. Por ejemplo, la posición de Bolivia es de una tibieza
propia del que se quiere hacer el pendejo. En Bolivia, desde el que arrancó el conflicto, y estoy hablando de un gobierno que lo saco como referencia porque es más o menos de la misma órbita de Maduro, decían, eso está muy lejos de nosotros. Habría que tener más información por opinar, fueron las primeras declaraciones. No sé cuál ha sido el desarrollo posterior, pero creo que se han hecho los tontos. Hay otros países que se han hecho los tontos también. Me imagino que por ahí debe estar Argentina, cuyo presidente visitó recientemente a Putin, y además entiendo que llegó a los famosos acuerdos de cooperación que, por ejemplo, firmaba Chávez con Rusia, donde lo que hay es billetico, lo que hay es financiamiento de por medio, y hay intereses geopolíticos también. En el caso de Nicaragua y Venezuela, Cuba, obviamente, que también está, que es la tríada del mal, sí te vas a conseguir con que, pero la posición de Maduro es la más bandera, por decirlo de alguna manera, van a irse hasta el fondo a apoyar a Rusia. Y eso es lo que te das cuenta a ti del nivel de compromiso que hay entre Putin y cada uno de estos regímenes. Maduro, pues, se empleó a fondo ayer con esa declaración, se guindó del cordón, se campaneó por lo menos unos 10 minutos y después fue que se bajó. El caso es que Venezuela no votó en la resolución hoy de la ONU porque Venezuela tiene una deuda, está moroso dentro de la ONU, entonces no puede votar, no tiene derecho a voto, porque está moroso, no ha terminado de pagar la deuda en la ONU. Es un detalle simple, pero es una cosa bien elocuente también de las mamarrachadas que hacen estas personas, ¿no? Y de cómo la representación política de Venezuela es un chiste, incluso no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Entonces, Venezuela no vota hoy, no porque se quiera hacer el tonto, no vota porque no ha pagado, no ha cancelado. Hay unas cuotas que cada país tiene que pagar a la ONU para poder seguir integrado al mecanismo, pues para poder tener poder de deliberación dentro del mismo. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, volviendo al tema de Maduro, Nicaragua, Cuba, por ejemplo, Nicaragua, un tema interesantísimo. Yo leí una nota en estos días donde Nicaragua, que ya también tiene sanciones parecidas a las que le impusieron a Maduro, aunque no pierdan de vista que Nicaragua no es economía petrolera, es más bien economía bananera, con todo el respeto del mundo. Venezuela también lo es a su modo, pero Venezuela tiene petróleo. Nicaragua podría estar pensando, o mejor dicho, Nicaragua es mucha gente, es un poliedro. Daniel Ortega y su régimen podrían estar pensando en brindarle apoyo como testaferro a Cuba, a Rusia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque las sanciones en Nicaragua todavía no son totalmente abarcantes. Y el señor Ortega ha hablado en las últimas 2 semanas, por lo menos 2 o 3 veces con el gobierno ruso a propósito de inversiones económicas. Y Rusia, por la política, o sea, ¿cuál es el estatus de la cuestión política del mundo con Rusia? Sanciones económicas, o sea, el planteamiento del mundo que se hizo con Venezuela es el mismo que se está haciendo con Rusia. Lo que pasa es que las escalas no son iguales. A Rusia, a buena parte de los bancos rusos les han sacado el mecanismo SWIFT de su sistema, es decir, va a ser imposible que muchos bancos del mundo intermedien o hagan transacciones electrónicas, o sea, hagan transferencias a muchos bancos rusos porque los han desconectado del SWIFT. Muchas empresas rusas, occidentales, han dejado de vender en Rusia, han cerrado operaciones temporalmente en Rusia. Ayer leí una noticia de que Apple ha retirado todo su comercio, o sea, la gente que comercia con las iMacs, con los iPhones, ha cerrado cualquier tipo de operaciones en Rusia. Y así hay una gran cantidad de empresas que están tratando de abonar a la tesis de la sanción económica como la tesis efectiva o la tesis posible dentro de lo que se puede hacer dentro de la incapacidad de los organismos multilaterales y de la incapacidad de la vigilancia de las potencias occidentales con respecto a Rusia. Miren, yo no sé si esa política va a dar frutos al final del día. Yo no sé si esa política de quitarle el agua al pez, que no funcionó en Venezuela, va a funcionar en Rusia. Sin embargo, lo que se aprecia es que la política va en serio y es una política que en el caso ruso va más a fondo de lo que podría haber llegado en Venezuela. ¿Cuál era el gran problema de Europa con Rusia en términos económicos? Que Rusia era el proveedor de gas natural de muchos de los países de Europa. Una de las cosas que más se le ha criticado a Alemania eran las tratativas de intentar domesticar al león que tuvieron con Putin por años para no meterse en problemas con respecto a los suministros de gas. No diría yo barato, pero a precios
bueno, muy accesibles para la sociedad alemana durante todos estos años. Y de hecho, se le ha cargado muchísimo de esto la culpa a Merkel, que ha gobernado Alemania los últimos más de 15 años. Gobernó Merkel, o más, 16 creo que tenía. Y así ha pasado con muchísimos países de Europa. Dicen, bueno, al ustedes haber puesto en preeminencia el interés económico, el interés del producto, los productos que podía brindarles Rusia a ustedes, y no haber priorizado la amenaza política, pues ahora es que están pagando los platos. Ese es, por cierto, y sin que se me salga el trumpismo, el argumento que inteligentemente Trump ha sacado en los últimos días. Trump, que tampoco es que pueda hablar mucho, pero con esto sí puede hablar, con aquel famoso video donde Trump salía sentado y le decía no recuerdo qué representación había, yo creo que había representación alemana, no recuerdo si francesa también, y les decía, pero es que ustedes no nos pueden poner a nosotros, los norteamericanos, a pagar los costos de una guerra o hacerle confrontación a Putin mientras ustedes, por vía indirecta, lo han financiado durante todos estos años. Y bueno, por eso es que además entonces el señor Trump aparece en la última conferencia, creo que es una conferencia, sí, la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, que fue este fin de semana en Orlando, con ese pecho de paloma y dando ese discurso. Porque el tipo dice, yo se los dije. Y en cierto modo sí se los dijo a los europeos. Sin embargo, hay que decir que Trump tampoco quiso nunca confrontar demasiado a Rusia. El argumento de él era que él no confrontaba a Putin porque la propia Europa no estaba dispuesta a confrontarlo. Y él no se iba a echar ese bacalao solo al hombro. Pero bueno, como del árbol caído todo el mundo hace leña, Trump ha visto que Biden le están flaqueando las piernas, de que lo tienen en la esquina, y bueno, el tipo dice, voy yo y le tiro 4 jabs. Y en eso es lo que se ha ido esta conferencia, básicamente el último fin de semana, con Trump como orador estelar. Trump, muy criticado por el aparato republicano y todo lo demás, pero bueno, ahí va. Entonces, el caso es que hablábamos de una guerra de desgaste. Y mucha de la gente que opina sobre Rusia dice que Rusia no aguanta una guerra de desgaste por lo natural. Y es porque Rusia no tiene presupuesto para aguantar una guerra larga, porque Putin no tiene presupuesto para hacerle frente a una guerra de 2 meses, de 3 meses, de 5 meses con Ucrania o más. Aquí estamos hablando de un conflicto que se podría prolongar, pues si Putin no decide dar la estocada final, se podría prolongar por muchas semanas. Creo yo, no soy especialista en guerra, no soy especialista en el tema ruso y mucho menos en el ucraniano, es lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, y acá me dicen, Trump llegó a decir que Putin era genial. Por supuesto que lo dijo, y esas son las cosas que me separan de Trump, en algunos casos. Por supuesto que lo dijo porque tampoco es que Trump se ha guardado la admiración que tiene por Putin, quizá no por su ideología, si es que cabe el término, sino por la forma que tiene Putin de plantarse frente a las agendas que ahora copan pues el gran discurso occidental, que son las agendas woke. Entonces, como que este es el gran error de mucha gente que se dice conservadora. Yo lo decía al principio del programa, yo no me inscribo en esa agenda. Yo que tampoco digo que yo sea un conservador completo, yo soy muy liberal en algunas cosas. Pero el gran error es pensar que como Putin está en contra de las agendas, pues de estas cosas que uno a veces ve como estupideces, que han cargado a la sociedad de dilemas absurdos, y que Putin es pues algo así como que el varón recio de la partida, uno tiene que estar a favor de Putin. No, Putin es un autócrata, Putin es un degenerado, Putin es un apoyador de izquierdistas hediondos. Y por eso que yo jamás voy a estar a favor de Putin. Entonces, ¿qué dice una gente? Bueno, si Trump estaba a favor de Putin, yo estoy a favor de Putin. Y la gente que critica a Trump o que quiere criticar a Trump por manpuesto dice, no, como él apoyaba a Putin, yo estoy en contra de Trump. Bueno, uno de los problemas de Trump era que por concederle el tema de la confrontación a los discursos woke y por concederle que Putin es un tipo recio y tal, pues se metió en ese hoyo negro que es decir que él le simpatizaba a Putin. Pero bueno, no perdamos el hilo del discurso. Entonces, el caso es que hablando de una guerra de desgaste, miren, no sé hasta qué punto realmente Rusia vaya a comprometer su PIB, vaya a comprometer el dinero del gran Estado ruso en una larga guerra. A mí todavía me causa sospechas el hecho de por qué Putin no ha dado la estocada final en Ucrania, más allá de que la guerra de opinión pública la ganó Zelensky y la ganó Ucrania hace rato. O
sea, Putin es el malo de la partida. Putin es, a mí no me importa si en el Donbass hay grupos que son prosoviéticos, prorrusos, mejor dicho, porque hablar de soviéticos no aplica en este caso. De si hay grupos que se sienten con alma rusa, de que si hay grupos que son proputinistas, lo que sea. La guerra de opinión pública en Occidente, que es donde importa la opinión pública, porque la opinión pública no importa en Rusia, la opinión pública no importa en Ucrania, la opinión pública importa es fundamental. Bueno, Ucrania está dentro de estos países que quieren occidentalizarse y tal, pero la opinión pública importa es de Europa media para acá. Esa guerra la ganó Ucrania hace rato, con el presidente héroe, con Zelensky, y con todo lo que representa el entramado de situaciones que ha proyectado una especie de resistencia sobre una avanzada criminal rusa. Eso es lo que hay. Entonces, yo no tengo muy claro por qué Putin no ha dado la estocada final. Y no creo que sea por un tema de reputaciones ni de opinión pública, porque a Putin no le interesa eso, más allá de que él trata de construir su relato a través de RT, de Sputnik, de todas estas cosas. Yo no sé si realmente la apuesta de Putin es que se dé algo que no ha pasado, que es esto del golpe de Estado, y que a Putin realmente no le interesa tumbar por vía directa a Zelensky, no le interesa asesinarlo, sino lo que le interesa es que su propia gente lo deponga. Pues tampoco tengo informes de inteligencia en mi mano que me digan que Zelensky está sólido en el mando en este momento o que no lo está. La imagen que da de cara a la opinión pública es que lo está. La imagen que nos venden los medios de comunicación es que la mayoría de las Fuerzas Armadas ucranianas han cerrado filas en torno a Zelensky. Habrá que ver cuánto tiempo dura esto y, sobre todo, cuál es el refuerzo que da Occidente a su supuesto aliado ucraniano. Es decir, cómo el tema de los envíos, de esas remesas de armas, de esas remesas humanitarias, logran fortificar la posición de Zelensky en Kiev, logran solidificar la posición de Zelensky en otras ciudades de Ucrania. Habrá que ver. Sin embargo, yo tenía muy pocas esperanzas y para mí que ese señor haya llegado hasta esta altura, para mí ya es laudable. O sea, para mí no es cosa menor. Habrá que ver. Sin embargo, soy muy cauto, no puedo decir que ha ganado la guerra porque de verdad no lo veo. Yo creo que Rusia tiene una capacidad de avasallar a Ucrania que no ha usado en su completitud y que no sé si esta posición de la OTAN, si esta posición de los Estados Unidos, de Biden, ratificada ayer en el Estado de la Unión, de no me voy a meter directamente, pues sea suficiente para apalancar la resistencia ucraniana hasta donde tiene que ser apalancada. Y es, bueno, lograr repeler a tal punto a Rusia que la corra pues de sus confines, de los confines de Ucrania, que la saque a patadas. Yo eso no lo veo tan directo en estos momentos, por lo que he ido leyendo, repito, esta es mi visión no profesional, la visión de una persona que conoce política en general, pero que no es especialista en el tema ni ucraniano ni ruso, y que obviamente le tiene gran animadversión a Vladimir Putin, y que digamos, si Zelensky inspira hasta este momento la agenda occidental, yo me inscribiría ahí. Sin embargo, no me confieso un fanático de Zelensky, no lo soy porque de paso no conozco completamente cuáles son sus intenciones. Yo hasta que no le conozco las intenciones a la gente, no le apoyo. Entonces, bueno, esa es la situación hasta este momento. Vamos a ir a la última pausa comercial y venimos con algunas conclusiones sobre este tema, porque es el tema, no hay otro. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional.
Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta y varias cosas antes de irnos. Gente que insistentemente ha preguntado que qué pasó con el programa de ayer y el de antes de ayer. Antes de ayer y ayer no hubo programa. Recuerden ustedes que el lunes y martes era carnaval aquí en Venezuela y por las disposiciones del caso, pues hubo feriado. Entonces el personal en la estación no estuvo laborando el día de ayer, no hubo programa. Otra gente, yo lamento, pues bueno, yo les dejo, qué bueno que hay un debate en el chat de YouTube, ahí yo los dejo que se maten todos ustedes, si quieren matarse o si quieren discutir civilizadamente, discutan. Yo lamento que haya gente que le duela que yo no sea lo suficientemente de derechas que ellos quieren que yo sea. Yo que soy una persona de derecha, pues lamento no ser lo suficientemente trompista, yo que he sido trompista, para la gente que quiere que yo venga aquí a justificar a Putin. Putin es un degenerado y por mí que lo maten, o sea, lo digo así abiertamente. Putin tiene que ser acabado. Ojalá la OTAN tuviese los arrestos de acabarlo, pero no lo van a hacer. O sea, Putin es lamentablemente un cáncer que ha apalancado al chavismo en mi país. Y yo jamás, ni para darle gusto a los que se llaman más conservadores que cualquier conservador común, ni para darle gusto al mayor de los trompistas que quiera declararse trompista hasta la pared de enfrente, entonces quiera justificar que Trump cometió el error de decir públicamente que le agradaba a Putin, yo voy a venir a justificar a Vladimir Putin. Putin es fundamental en la operación de afianzamiento de Maduro en Venezuela. Sin Putin, Venezuela no estaría atornillada en el chavismo como lo está en este momento. Incluso, lo decía ayer Alejandro Marcano en un programa, es tan fuerte la influencia que el modelo político del chavismo ha dejado de ser un modelo filo cubano para ser un modelo filo ruso. El modelo político ruso es la nueva moneda de cambio del chavismo en Venezuela. Y en tanto y en cuanto el putinismo como corriente es lo que ha abrazado a Maduro, pues en mí siempre va a tener un adversario. Putin es un enemigo de Occidente. Putin es un enemigo de la libertad y Putin es un enemigo de la democracia. Y yo jamás voy a estar de acuerdo con Putin. Y si la OTAN hace lo que tiene que hacer, pues yo estaría feliz. Yo estaría feliz. Entonces, bueno. Puedo leer algún par de mensajes pues, que sean medianamente razonables y que planteen algún punto acá. Por ejemplo, Alexander Medina, Putin está poco a poco desabasteciendo a la armada ucraniana para invadirla por completo y no habrá vuelta atrás. Ese asesino quiere a Ucrania destruida o no, o que no exista, o nadie lo va a cambiar. Bueno, esa es guerra de desgaste como peleaba Cassius Clay, que dejaba que en 8 rounds el contrario le diese golpe. Bueno, eso al final pasa factura. Fíjense que Cassius Clay después termina padeciendo un Parkinson terrible, ¿no? Y bueno, y él liquidaba en el último round. En los últimos 2 rounds, Cassius Clay empezaba a bailar y le daba 4 repasos al rival. Eso es muy, muy típico. Indira Guzmán. Los mismos que están diciendo hoy que Putin se hartó de las amenazas de Ucrania son los mismos que dijeron que los musulmanes solo se defendían de las amenazas de los palestinos. El invasor no tiene la culpa, es el argumento. Bueno, muy bien. Juan Santos. A Putin no le importa si es el malo de la película. Lo que tiene bien claro es que es el hijo de Putin en que Ucrania nunca ingresará a la OTAN ni a Europa. Los europeos dejaron solo a los ucranianos. Hasta cierto punto eso ha sido verdad, lamentablemente, Juan. Hasta cierto punto eso ha sido verdad y es doloroso constatar como el día de ayer Biden lo vuelve a ratificar. Biden tiene un discurso muy emotivo, muy bonito y con la Pelosi atrás y la Kamala Harris atrás y entonces dice, no, es que Putin creyó que Occidente no iba a reaccionar y creyó que la OTAN, no nos íbamos a poner de acuerdo en la OTAN. Pero bueno, ¿y cuál es el gran logro? El gran logro es decir que le están mandando armas, es decir que les han metido una política de sanciones que ya has ensayado en Cuba, que la has ensayado en Venezuela, que la estás comenzando a ensayar en Nicaragua también. Aunque claro, lo de Rusia se supone que va más a fondo, como les he dicho.
pero que es una política, en todo caso, a mi modo de ver, paños calientes. O sea, ¿cuál es el gran logro? Y me excusan, pero me parece de un oportunismo franco también el hecho de que muchos conservadores dentro del Partido Republicano, empezando por Trump, estén diciendo que con ellos allí eso no hubiese pasado. Lamentablemente, la clase política occidental completa se ha bajado los pantalones. Se ha bajado los pantalones. Claro, lo de Biden es la torta, pero exponenciada a la millonésima. Porque el caso es, bueno, la millonésima no, porque la millonésima es chiquitica, al millón. El caso es que, por ejemplo, la torta de la que uno se entera es que antes de la invasión, Biden sabía que esto iba a pasar. Había obviamente todo un despliegue de tropas en la frontera rusa con Ucrania. Eso se sabía. Inteligencia en los Estados Unidos, que uno no sabe hasta qué punto es inteligente todavía, agarra, tiene el informe, se lo pasa a China, Xi Jinping le llega la información. Dicen que 3 meses estuvo Estados Unidos pasando la información a Xi Jinping. ¿Por qué? Porque Biden pensó que Xi Jinping iba a persuadir a Putin de que no invadiese. O sea, ¿de qué estamos hablando? Xi Jinping agarra y lo sapea con Putin. Xi Jinping agarra y dice: Putin, te tienen casado. Prepárate porque te tienen casado. Dale, pero dale con luz verde. Y Xi Jinping y China se han puesto al lado de Rusia. Y Occidente pasando aceite. En un concurso de vanidades, por ejemplo, entre demócratas y republicanos, diciendo: si yo estaría allí, no lo habría hecho tan mal, no estaría pasando. Y los demócratas diciendo, en la voz de Biden, pues no, le hemos dado una prueba. ¿Qué prueba le has dado? Nada. Más bien te fuiste de bocaza y entonces le diste toda la evidencia a los chinos y los chinos se la pasaron a los rusos. O sea, ese es el mundo que estamos viviendo. Tenemos que despedirnos por el día de hoy. La gente que sigue preguntando por Daniel está en un viaje, por eso no pudo llegar. Mañana esperamos que pueda llegar. Gracias a todos por haber estado allí. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750